Dios quiere hablarnos en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estuvimos la semana pasada en Segunda de Crónicas viendo la historia del rey Josafat, que fue rey en Judea, en Judá. Pero ahora regresamos al reino del norte, al reino de Israel. Al final de Primera de Reyes se nos narra la muerte de Acab, que es considerado el peor rey que hubo en Israel, porque influenciado por su esposa Jezabel y estableció el culto a Baal en el reino de Israel. Después de la muerte de este rey Acab, reinó su hijo, que se llamó Ocosías. Ahora, Ocosías, siendo el hijo de Acab y de Jezabel, ¿qué podemos esperar? Ocosías, influenciado por su madre Jezabel, porque a este momento Jezabel todavía vivía, todavía no había muerto Jezabel. Influenciado por su madre Jezabel, siguió por los caminos de la idolatría a Baal y despreció aún más que su padre Acab al Dios de Israel. El reinado de Ocosías duró muy poco, duró solo 2 años, porque, como leímos aquí, sufrió graves daños cuando cayó desde el balcón de su palacio en Samaria. Y teniendo Ocosías un total desprecio, un total rechazo a las cosas de Dios, envía mensajeros a Ecrón, que es tierra de los filisteos, a consultar al ídolo Baal-zebub. El ídolo Baal-zebub, que su nombre se traduce como el dios de las moscas, imagínense, hermano, solo ahí le dice todo. El dios de las moscas manda a consultar a ese ídolo para preguntar si se iba a recuperar de su enfermedad o de su accidente. Es interesante, hermanos, que notemos que en los evangelios, en el Nuevo Testamento, este ídolo Baal-zebub es conocido como el príncipe de los demonios. Y vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 22, cuando acusan a Jesús que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, hermanos, les menciono esto para que veamos a quién estaba mandando a consultar Ocosías. Ahora, debemos de considerar que cualquier ídolo, escúcheme bien, va a representar a los demonios. Amén. Cualquier ídolo. Y eso también se lo puedo demostrar bíblicamente. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 19, el apóstol Pablo declara que todo lo que se sacrifica a los ídolos, dice el apóstol Pablo, se sacrifica a los demonios. Todo lo que se hace fuera de Dios se hace a favor de los demonios. Amén. Todo lo que se hace fuera del propósito de Dios se hace dentro del propósito de Satanás. La Biblia nos dice en Marcos 12 o en Mateo 12:30, el que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, nosotros no podemos, como hemos mencionado siempre, estar en un punto medio. Yo no estoy ni con el diablo ni estoy con Dios, yo estoy aparte. No hay ese punto medio, no existe. Eso está
en la imaginación. Ese es un engaño de Satanás. Satanás dice: quédate ahí, no te acerques a Dios, ahí quédate, estás en el punto medio, le dice Satanás. Mentira del diablo. El que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. Amén. No existe el punto medio. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Santiago lo dice: el que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Amén. No podemos nosotros decir que estamos en un punto medio. De manera que Ocosías, en desprecio a todo lo que es Dios, no va y consulta a Dios sobre su condición, sino que va y consulta al príncipe de los demonios, Belcebú. Los mensajeros de Ocosías son interceptados en el camino por un hombre que los mensajeros no conocían. Y este hombre le declara cuál era la misión. Ustedes van a ir a Ecrón a consultar a Belcebú. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Belcebú? ¿Y quién era este hombre? Este hombre era el profeta Elías. Entonces leamos el versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Ocosías había despreciado totalmente a Dios, hermanos. No quería saber nada de Dios, Ocosías. Ahora, yo no quiero aclararles algo. Dios no obliga a nadie a buscarle. Amén. Dios no está obligando a Ocosías a que lo busque, pero sí, lo que Dios sí hace es enviar mensajeros para advertir. Amén. Dios envía mensajeros para advertirle al hombre las consecuencias de alejarse de sus caminos. Dios envía mensajeros al hombre para advertirles el destino de su alma. Y es por eso que a la iglesia se le comisionó predicar el evangelio a toda criatura. Dios no obliga a nadie a convertirse a Cristo, no obliga a nadie, pero sí advierte. Amén. Sí advierte. Y en este caso Dios envía al profeta Elías, no para obligar a Ocosías a que se volviera a él, sino para advertirle las consecuencias de haberse alejado de sus caminos. Elías sale al encuentro de los mensajeros y los confronta. No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel. El mismo Dios que abrió la matriz de Sara y pudo tener hijos es el mismo Dios que adoramos hoy en día. Amén. Y de eso, hermano, les estoy hablando de hace más de 4,000 años. El mismo Dios que resucitó muertos es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy en día. Amén. Le dice Elías: ¿no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios que pueda sanar? ¿Acaso no hay Dios que pueda perdonar pecados? ¿Acaso no hay Dios que pueda salvar? ¿Acaso no hay Dios que pueda resucitar muertos? Claro que lo hay. Es nuestro Dios. Pero miren, hermanos, viene entonces la pregunta: ¿por qué yo no recibo mi milagro? Podríamos comentar mucho respecto a esto. Sin embargo, hay muchos cristianos que se van frustrados de las iglesias porque no reciben lo que ellos quieren. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la petición que muchos piden realmente no es una necesidad, es un capricho. Amén.
Entonces, ellos están más interesados en cosas materiales que en la presencia de Dios. Amén. Cuando Job sufrió toda esa desgracia que sufrió, perdió sus bienes, perdió sus ganados, perdió a sus hijos, perdió su casa, lo perdió todo. Job se mantuvo fiel a Dios, porque no era eso lo que determinaba su felicidad. Y él declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó, y sea su nombre bendito para siempre. Amén. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que anda buscando solo que Dios le conceda sus deseos, como que si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Entonces, Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ocosías deja al Dios de los cielos, al Dios verdadero, para ir a consultar a un ídolo. Y alguien podría preguntar: ¿pero qué está pensando Ocosías? Si Ocosías conoce, Ocosías sabe, Ocosías era un muchacho cuando vio descender fuego del cielo y que consumió el holocausto en el monte Carmelo. Ocosías ha visto la mano de Dios. Pero sabe, hermanos, al igual que Ocosías, mucha gente hoy día niegan a Dios, no porque no crean que exista, sino que niegan a Dios por puro orgullo. Niegan a Dios por pura vanidad, por no dar su brazo a torcer. Hace unos años, un cristiano debatía contra un ateo. Y el ateo decía: Dios no existe. Y el cristiano, muy bien preparado, muy bien informado, le empezó a mostrar evidencias de que Dios existe. Y al final el ateo se quedó sin argumentos. El ateo ya no sabía qué decir. Y lo único que pudo decir fue esto: tienes razón, le dijo al cristiano. Tienes razón. Tú ganas el debate, pero aún así yo sigo creyendo que Dios no existe. Entonces, hermanos, no es que él no cree en Dios porque inteligentemente lo cree. No quiere creer en Dios por pura necedad, porque las evidencias están. Hace un tiempo igual yo debatía con un ateo y le decía: yo te demuestro que Dios existe. ¿Cómo? La creación. No, Dios no creó nada. La creación. ¿Crees que tanta perfección fue hecho de la nada? ¿Crees que de repente, por pura casualidad, brotó la vida y que por pura casualidad había oxígeno y por pura casualidad había luz de sol y por pura casualidad caía la lluvia? Todo eso fue creado por Dios. Entonces mucha gente no quiere creer en Dios, no porque crean o que tengan la convicción de que no creen, sino que no quieren creer en Dios por pura necedad, por puro orgullo. Y eso le pasaba a Ocosías. Ahora, es interesante que los mensajeros de Ocosías no conocían a Elías, pero cuando Elías habla con ellos,
los mensajeros creyeron al mensaje de Elías. Y tanto así fue que creyeron en el mensaje de Elías que ahí mismo se dieron la vuelta y se regresaron. Ya no fueron a Ecrón. Y eso es interesante que, hermanos, lo consideremos. Es muy interesante porque yo no sé si alguno de nosotros vamos a un lugar y de repente nos aparece alguien y dice: mire, fíjese que tal y tal cosa va a pasar. ¿Qué tan fuerte puede ser el mensaje que nos den para que nosotros nos regresemos? ¿O para que nosotros sigamos nuestro camino? Ahora, ¿por qué los hombres mensajeros creyeron al mensaje de Elías y se regresaron? Y la Biblia nos dice por qué. Porque Elías era un hombre diferente. Cuando Elías hablaba, hablaba con autoridad. Cuando Elías hablaba, hablaba con denuedo, con convicción. Y sabe otra cosa, que aquí también lo dice: Elías se vestía diferente a la gente del mundo. Porque cuando le pregunta Ocosías por qué se regresaron, es que se nos apareció un varón que te vestía de vestido de pelo, dice, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Elías se vestía diferente. Elías hablaba diferente. Elías actuaba diferente. Y eso es lo que se espera de los cristianos ahora. Que un cristiano sea fácilmente diferenciado del mundo en su forma de hablar, en su forma de vestir. No estoy imponiendo cosas legalistas, hermanos, pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debe haber un cambio. Y Elías convenció a los mensajeros porque era un hombre diferente. Ahora, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Elías o uno de los muchos predicadores de hoy en día, que cuando predican lo que hacen es contar chistes, que cuando predican lo que hacen es hablar bonito para caerle bien a la gente, y que se visten como cualquier persona en el mundo? Se suben a predicar en playeras, algunos hasta con gorra, con tenis. ¿Qué hubiera pasado si un Elías así se les aparece a estos mensajeros y les habla como muchos predican hoy en día? ¿Sabe qué hubiera pasado? Esos mensajeros serán burlados. Uy, ese es un loco, sigamos nuestro camino a Ecrón. Pero no, Elías era diferente. Elías era un hombre de Dios y actuaba como un hombre de Dios y hablaba como un hombre de Dios y se vestía como un hombre de Dios. Yo no sé si usted puede darle un gloria a Dios al Señor. El rey se sorprende cuando ve regresar a los mensajeros rápido, y ellos le declaran lo que ocurrió y le entregan la palabra del profeta. Y la palabra del profeta es: te vas a morir, Ocosías, no vas a vivir. Dios determina que te vas a morir. Y esa es la palabra. Ahora, Ocosías sí conocía a Elías. Ocosías sí. Acab, el padre de Ocosías, pues había tenido mucha interacción con Elías. Y en lugar de regañar a los mensajeros, Ocosías se enojó contra Elías, porque Elías profetizó su muerte. Y entonces Ocosías, en su enojo, en su soberbia, envía soldados para que arresten al profeta Elías. Y quizá, hermanos, la Biblia no lo dice, pero podemos deducir que una de las intenciones de Ocosías era vengar todo el daño que le había causado a los planes de su madre Jezabel. Porque ese Elías
Fue el que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo, en el holocausto, y de ese día decapitó a 400 profetas de Baal. Entonces Ocosías dice: vayan a traerme a Elías. Cuando lo traiga, mi mamá se va a poner contenta. Le querían hacer lo que le hicieron a Juan el Bautista, ¿verdad? Decapitarlo. Y llega y envía. Imagínense, hermanos, qué concepto tenía Ocosías de Elías, que no manda a 1 o 2 soldados a arrestarlo. Vamos a ver cuántos manda. Veamos el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9 al 12. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. ¿Cuántos mandó? 51. ¿Verdad? No 1 o 2 soldados, mandó 50. Imagínense, hermanos, ¿qué concepto tenía Ocosías de Elías, que no le mandó un soldadito o 2? Le mandó 51 soldados, dice. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Versículo 10. Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? En un ratito se tronó a ¿cuántos? 102 soldados. Ahora, estos capitanes estaban considerando la autoridad de Ocosías por sobre la autoridad de Dios. Porque miren cómo le habla: varón de Dios, el rey ha dicho, descienda. El rey ha dicho que desciendas. Ahora, el término varón de Dios realmente se lo estaban diciendo con desprecio, porque ellos no creían en Dios, ellos creían en Baal. Entonces, prácticamente, hermanos, era como un insulto al punto de vista de los capitanes. Era como un insulto decirle varón de Dios. Es como a alguien decirle ahora, no sé, marero. Como un insulto: vos sos un marero. Como un insulto. Y los capitanes le dicen a Elías, varón de Dios, a manera de insulto, con una manera despreciativa, y considerando la autoridad de Ocosías por sobre la autoridad de Dios. Entonces, a estos dos capitanes Elías los cuestiona: ¿soy yo varón de Dios? Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, pues, y los consuma. Y la pregunta, hermanos, es: ¿por qué Elías hizo consumir a sus enemigos por fuego? Y tenemos que aclarar algunas cosas. Y lo primero que tenemos que aclarar en esto es que Elías no lo hizo con malos sentimientos para vengarse de estos soldados. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Elías no hizo descender fuego del cielo para vengarse de sus enemigos con malos sentimientos. Número uno. Número dos,
Elías tampoco estaba tratando de manipular a Dios, como muchos hoy en día que dicen: yo declaro, yo decreto que esto se cumple, que esto se hace, que esto va a ser así y que Dios me va a dar tal cosa. Elías no estaba manipulando a Dios para que Dios cumpliera lo que había en su corazón, sus caprichos, sus malas intenciones, sus malos deseos. Amén. Elías estaba obrando bajo la dirección de Dios, porque tanto Ocosías como estos capitanes menospreciaron la palabra de Dios. ¿Por qué estaba mandando a arrestar Ocosías a Elías? Por una palabra profética de parte de Dios. Y Ocosías estaba despreciando esa palabra profética, y sus capitanes estaban de acuerdo con Ocosías. De una manera de desprecio a la palabra de Dios, no solamente van en una actitud de destruir al hombre de Dios, sino que también con palabras ofensivas, palabras despreciativas. Amén. ¿Por qué descendió fuego del cielo? Porque estos hombres despreciaban la palabra de Dios. Esa es una historia que mucha gente hoy en día malinterpreta, y no mucha gente hoy en día, también los discípulos de Jesús la malinterpretaron. Ellos creen que tienen la misma autoridad de Elías, que de hacer descender fuego del cielo para que consuman sus enemigos. Hace unos años escuchaba yo a un pastor, yo creo que ese hombre se titula apóstol, no me recuerdo. El punto es de que este hombre predicando dice: Dios me ha dado autoridad para maldecir a mis enemigos, decía. Dios a mí me dio autoridad para maldecir a mis enemigos. ¿Qué estaba diciendo? Yo tengo autoridad para descender fuego del cielo y que consuma a mis enemigos. Ahora, Lucas capítulo 9, versículos 51 y 56, vamos a encontrar que los discípulos de Jesús también creyeron tener la misma unción que este hombre. Y dice Lucas 9, 51 al 56: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quién quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Miren, ahí está. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Los discípulos se creyeron que tenían esa unción, ¿verdad?, de maldecir enemigos. Y cuando fueron despreciados por los samaritanos, le dice: ¿quién era Juan y quién era el otro? Ayúdenme ahí a buscar. Jacobo y Juan. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿A qué se estaban refiriendo Jacobo y Juan? Precisamente a este evento en que Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a los soldados. Y Jesús le dice: ustedes, si Jesús hubiera sido chapín, le hubiera dicho: ustedes están locos. Pero Jesús no era chapín, era judío. Y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino para que las almas sean salvas. Y esa es, hermanos, esa es el espíritu. Ese debe ser nuestra convicción hoy día. Nosotros no somos llamados para destruir, sino para restaurar. Nosotros no somos llamados a matar, porque el único que vino a matar es Satanás. Porque Satanás vino a matar, robar
y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los capitanes fueron destruidos porque despreciaron la palabra de Dios. Y escúcheme, hermano, por favor, y es la palabra de Dios la que va a destruir en el día postrero. Y lo leemos en Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. El que oye mis palabras, dice Jesús, y no las guarda, yo no le juzgo. Miren qué claro está ahí. El que oye mis palabras y no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgo. Y eso, hermano, se lo tiene que tener bien claro. El propósito de Jesucristo no es condenar a nadie. El propósito de Cristo es salvar. Amén. Entonces quitémonos esa idea. Primero Dios, de eso vamos a hablar un poquito el domingo. Quitémonos esa idea de que Dios me va a castigar, que el Señor me va a castigar. No, yo no le juzgo, dice el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice el Señor. El Señor está interesado en salvar, en restaurar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién es el que juzga? Dice el Señor: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta lo terrible que es despreciar la palabra de Dios? Amén. Y estos capitanes, Ocosías, despreciaron la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos autoridad para maldecir a nadie. No tenemos autoridad para que descienda fuego del cielo y mate a nuestros enemigos, a ese compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, a ese vecino que nos hace mucho problema, a ese familiar que nos quiere dejar en la calle. No tenemos ninguna autoridad para maldecir ni que descienda fuego del cielo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Los siervos de Dios no tienen ninguna autoridad para matar a nadie. Amén. Yo sería un farsante, yo sería un charlatán si vengo a amenazarlos. Hagan lo que yo digo, si no voy a orar para que se mueran. Yo sería un charlatán, hermano. Yo no puedo hacer eso. Lo que me estoy cachando es que Dios me dé un muy buen coscorrón, un buen leñazo en la nuca. Estoy cachando que Dios me dé si yo hago eso. No, hermanos. Tenemos que tener el espíritu de Cristo, salvar las almas, no destruir las almas. Ese debe ser nuestro propósito. Amén. Ahora, llegó un tercer grupo de soldados y leamos el versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Es que este Ocosías era necio, hermano, orgulloso, necio. Y vio que se habían muerto ya 102 soldados y volvió a mandar otro grupo. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Mire pues, y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Este hombre fue más inteligente. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló. Amén. No ante el profeta, sino que se humilló ante Dios. Se humilló. Comprendió que con el Dios de los cielos no se juega y que su palabra debe ser respetada. Se presenta con humildad, pide misericordia por su vida, pide misericordia por la vida de sus soldados y que lo acompañe, por favor, a ver al rey. Hágame favor, señor profeta, acompáñeme, porque no es que yo quiera, sino que el rey está pidiendo. Elías, si hubiera tenido malos sentimientos, hermanos, como mencionamos a un principio, si hubiera sido malentrañudo Elías, y por eso él hizo descender fuego del cielo, también se hubiera tronado hasta 50. Ustedes son de los mismos, ya no les creo nada, que descienda fuego del cielo y que se mueran. También se los hubiera tronado, pero no, Elías no era malentrañudo, así como usted puede ver ahí en la Biblia. Amén.
El versículo 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y esto es hermoso, hermanos, esto es glorioso. ¿Sabe por qué? Es que a mí me emociona. Y esto es glorioso porque Ocosías quería humillar a Elías. Ocosías quería ver entrar a Elías como un prisionero, golpeado, arrastrado por los soldados. Quería ver cómo entraba Elías a la vista de toda la ciudad siendo humillado. Pero ¿sabe cómo entró Elías? Entró como un príncipe rodeado de los soldados, de una escolta. Así entró Elías a Samaria. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Y esa imagen debió impactar mucho a Ocosías cuando ve entrar a Elías delante de los soldados y los soldados escoltándolo como que si fuera un príncipe. Eso, hermanos, ha de haber impactado tanto a Ocosías que no se atrevió a levantar mano contra el profeta de Dios. Hermanos, Ocosías le llevaba ganas a Elías. Ocosías, como dijimos antes, estaba esperando el momento de hacerle daño a Elías por todos los planes que le había frustrado a su mamá Jezabel. Y posiblemente ahí estaba esa vieja, iba a decir, esa señora Jezabel. Posiblemente ahí estaba. Y se quedaron humillados cuando ven entrar al profeta Elías como un hombre de Dios. Yo no sé si usted le puede dar un gloria a Dios, al Señor, en esta noche. Mire, hermano, cuando usted anda en los caminos de Dios, cuando usted es una persona que no tiene malos sentimientos contra aquellos que le hacen daño, hay promesas grandes para usted. Dios lo honra. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios y no le damos lugar al resentimiento, a los malos sentimientos, porque miren, nosotros somos cristianos y todo lo que usted quiera, pero a veces hay malos sentimientos en nuestros corazones. Y cuando alguien nos hace daño, ay, ojalá que Dios le tire un rayo y lo parta, decimos. Porque con los hijos de Dios nadie se mete, dicen. No toquéis a mis ungidos, dice la palabra. Unos malos deseos que hay en nuestro corazón. Ojalá le vaya mal, porque yo soy un hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos esos malos sentimientos, olvídese, hermano, Dios no va a aderezar mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores, porque eso le va a hacer daño, lo va a volver más orgulloso, más malentrañudo. Pero cuando nosotros no tenemos malos sentimientos y en lugar de maldecir a nuestros enemigos los bendecimos, entonces Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. El Salmo 27:6 dice: levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, dice la palabra de Dios. Y no actuamos con malos sentimientos, con malos deseos en contra de las personas que nos hacen daño. Si yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros nos han hecho daño? Levante su mano. Usted no va a levantar las manos, sino que también los pies, hermano, porque a todos nos han hecho daño, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacemos? ¿Maldecimos? Tal vez no maltratamos cara a cara, pero maltratamos en nuestro corazón. Y hay que renunciar a esos deseos. Hay que renunciar a él. Yo voy finalizando ya, hermanos, porque esta historia es bien impactante. Ocosías fue hijo del malvado rey Acab. Y el mismo profeta Elías, en 1 Reyes capítulo 21, versículo 21,
había profetizado que Acab y toda su descendencia serían destruidos. Primera Reyes 21:21 dice aquí: yo traigo mal sobre ti y barreré la posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto siervo como el libre en Israel. Había una profecía: Acab y toda su descendencia va a ser destruida. Yo quiero hacer una pausa ahí, hermanos, porque mire, ahí dice tanto el siervo como el libre en Israel. Las personas que eran esclavas en aquella época, el concepto de esclavitud de aquella época era muy diferente al concepto de ahora. El concepto que nosotros tenemos de esclavitud es un concepto bastante duro, doloroso, feo. Pero antes los esclavos llegaban a ser parte de la familia. Tanto así que los esclavos se sentaban a la mesa con los amos a comer. Eran parte de la familia. Los sacerdotes comían de la carne de los sacrificios, y nadie que no fuera de la familia sacerdotal podía comer de la carne de los sacrificios. Aun si la hija del sacerdote se casaba y se casaba con alguien que no fuera del linaje de los sacerdotes, ella ya no podía comerle la carne de los sacrificios, pero los esclavos del sacerdote sí. Por eso dice: y tanto el siervo como el libre en Israel. Bueno, terminamos la pausa esa. Entonces el destino de Ocosías estaba determinado por el pecado de su padre. Pero miren, escúchenme por favor, eso se podía revertir, hombre. Esa maldición se podía revertir. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dios está más interesado en perdonar que en condenar. Él dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se convierta de sus malos caminos y que viva. El apóstol Pedro dice: el Señor retarda su promesa, no como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escúchame lo que estoy diciendo. El destino de Ocosías estaba determinado por los pecados de su padre, pero eso se podía revertir. Y todo esto que estaba aconteciendo era una oportunidad que Dios le estaba dando a Ocosías para que se arrepintieran. Pero en lugar de arrepentirse Ocosías retó a Dios, desafió a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Ocosías murió conforme a lo declarado por Dios en labios del profeta Elías. Versículo 17, Segunda Reyes 1:17: y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Entonces este era un trato de Dios contra la descendencia de Acab, hermanos. Y sabe, la palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos estamos condenados al castigo eterno sin excepción. Amén. Todos. Ya está determinado ese juicio. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero esa maldición se puede revertir. Amén. Esa maldición se puede revertir porque Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz para liberarnos de la maldición de la muerte y del pecado. Y esa es la oportunidad que tuvo Ocosías y no la supo aprovechar. Y al final de cuentas cosechó lo que sembró.
Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. La oportunidad Dios la da. Vuelvo a repetir, no existe el punto medio. No existe el punto en que dice, no, yo no estoy con Dios, pero tampoco ando haciendo cosas malas. El hecho de que rechaces a Cristo, ya estás haciendo lo malo. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordias. Dios no está interesado en destruirnos. Dios está interesado en salvarnos. Dios está interesado en darnos vida y darnos vida en abundancia. Dios está interesado en bendecirnos. Dios está interesado en bendecir nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias, todo lo que hagamos. Dios está interesado en derramar su gracia y su bendición. Él no está interesado en castigar. Él no está interesado en maldecir. Él no está interesado en matar. Él no está interesado en nada malo. Él está interesado en que tengas vida y vida en abundancia. Y por eso manda su advertencia. Y para algunos este mensaje es una advertencia, como se la mandó a Ocosías. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir despreciando a Dios, creyéndonos tener mejores ideas que Dios? ¿Que nuestro estilo de vida es mejor que el estilo de vida que Dios determina para nosotros? Eso es arrogancia, ser pretencioso. Mejor obedezcamos lo que dice la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Yo le invito